participantes. La presente es para realizar el taller sobre lo que es la prevención universal sobre el tema de violencia intrafamiliar. Agradezco su participación y ayuda en este proyecto. Les voy a compartir pantalla. Ya, no sé si todos pueden visualizar. Bueno, buenas tardes con todos. No. Mi nombre es Lorena Barzallo, estudiante de la Universidad Técnica Particular de Loja en la carrera de Psicología. Estoy en el 8º ciclo, el Practicum 3.2. Estoy realizando y agradezco de antemano su participación nuevamente. Un gusto saludarlos. ¿Me pueden colaborar con su nombre? Buenas tardes. Muy buenas tardes, mi nombre es Luis Calle. Muchas gracias por su participación, señor Luis Calle. Tenemos otro más participante. Ya te dije, Lenin Barzallo. Buenas tardes, Lenin Barzallo. Gracias por tu participación y colaborarme en este proyecto, que para mí es de mucha importancia. Bueno, como les empecé comentando, mi tema es sobre la violencia intrafamiliar. Este tema lo desarrollé en la temática de prevención universal. Esta problemática a mí en lo particular me gusta y me tomé el atrevimiento de informar de varias temáticas sobre lo que es la violencia intrafamiliar, a quién perjudica. Dígame, señor Lenin. Una pregunta. ¿Qué es la presión universal? La prevención universal debe de ser, estimado participante. Mira, lo que es la prevención universal, ¿a qué se refiere? Como su propio nombre lo dice, es una prevención. ¿Qué quiere decir universal? Es decir, está para hombres, mujeres, niños, para todo el grupo global, lo que es la población humana. A esta población está dirigida. Es decir, que no hay selectividad ni diferencia de los grupos. Es universal, es para todos los grupos en ejemplificación. Gracias por la pregunta. Como iba diciendo, la violencia intrafamiliar, esta es mi problemática y mi temática. El objetivo de este tema, el objetivo general, es dar a conocer en qué consiste lo que es la violencia intrafamiliar, lo que son sus causas, consecuencias, y los objetivos específicos son informar cuáles son los factores de protección ante la violencia intrafamiliar que muchas de las familias padecen. Otro objetivo que me he dado es promover con ilustraciones para sensibilizar sobre lo que es la violencia intrafamiliar con la finalidad de llegar al receptor, es decir, hacia ustedes, queridos participantes. Proseguimos. La característica de este grupo, lo que es la violencia intrafamiliar, las características de este grupo, como es la prevención universal, como lo comentaba anteriormente, la violencia afecta a todo el núcleo familiar sin ninguna distinción, es decir, puede ser hombres, mujeres, niños, mayores de edad, personas con discapacidad, es decir, todos quienes conviven en la casa sin distinción ninguna de color, raza, edad, estilo, género, religión o nivel económico o nivel educativo. En eso se basa lo que es la prevención universal. Por ejemplo, en la actualidad conocemos la problemática de la salud sanitaria o el COVID por el cual estamos padeciendo, que también es una problemática social y sanitaria que nos involucra a toda la población. Estos casos, por esta pandemia, es decir, por el COVID, ha dado muchos casos de violencia intrafamiliar, conocida también como violencia doméstica, tanto sea por los toques de queda, estrés, acontecimientos sociales, también son por los incrementos de desempleos y bajos salarios. Esto ha provocado mayor incidencia de violencia intrafamiliar dentro de los hogares, como algunos de nosotros hemos padecido o ya padecimos y estamos tratando de sobrellevar esta situación.
¿Alguna pregunta hasta el momento, queridos participantes? No. Todo está entendido a la perfección. Gracias. Proseguimos. Una pregunta. ¿En qué consiste la prevención universal? Como, bueno, como ya lo comentaba, la prevención universal se basa ¿en qué consiste? En dar a conocer por medio de talleres, mapas conceptuales, infografías, lluvias de ideas, construcción de gráficos, cuadros, ilustraciones. La prevención quiere decir universal, dar a conocer a la población toda la información que uno tenga a mano para que las personas puedan entender lo que es la violencia intrafamiliar. A esto hace referencia lo que es la prevención universal. Da a conocer a toda la población en qué consiste, en qué se basa, las causas, consecuencias, lo que son factores de protección, factores de riesgo, que muchas veces desconocemos. ¿Quedó clara la respuesta? Sí. Ya, gracias. Bueno, proseguimos. Muchos de nosotros saben qué significa lo que es la violencia intrafamiliar, o qué es, o a qué se refiere. ¿Alguna vez han escuchado tanto en charlas, en reuniones, en el colegio, o en el mismo hogar, por medio de redes sociales? Sí, sí se ha escuchado maltrato a los hijos entre marido y mujer, violencia intrafamiliar. A veces es solo maltrato, a veces físico, psicológico. Hay muchas formas de violencia intrafamiliar. Entre amigos también hay una violencia grande. Entonces, sí, sí nos ha escuchado. Entonces tenemos conocimiento de lo que es el tema, ¿verdad? Exacto. Entonces, ¿qué es la violencia intrafamiliar? Como acabo de decir el compañero, es el uso intencional de la fuerza física, psicológica, emocional o sexual hacia otras personas dentro de nuestro núcleo familiar, es decir, con las personas que nosotros convivimos. Se puede dar por parte de padre, madre, hijos, abuelos, novios, de todo lo que conlleva el núcleo familiar y de todas las personas que nos rodeen. Y es entonces, desde ahí se desencadena lo que es la violencia intrafamiliar, que también se puede llamar violencia doméstica. Vamos a pedirle al compañero Lenin que me ayude leyendo la primera parte, lo que son los antecedentes de la violencia intrafamiliar. Los antecedentes de la violencia intrafamiliar, transidentes de la historia, machismo de hombre. ¿Cuál? El machismo del hombre utilizando la fuerza, agresividad, para disciplinar absolutamente su mujer e hijos. Hoy en el cambio ver los problemas y controlar a la mujer de tal manera abuso sexual, emocional y por ello también ha, se ha descadenado divorcios en este tipo de familias y no familiares. Montero, Echevarri. Esta es una ¿Sigo en la cita. siguiente? Por favor, terminemos con el párrafo. Como saben, las problemáticas de la salud social, violencia intrafamiliar es un tema muy amplio. Abarca a toda una población en general. Nuestros antepasados vivieron y seguimos poseyendo la misma problemática en muchos hogares, en ocasiones tenido graves consecuencias, en las que casos de violencia y víctimas en su mayor son mujeres, niños y niñas. Además, tienen miedo de denunciar al victimario debido a sus Aseveraciones. observación. Alrededor del mundo, por lo menos una vez, una familia experimentó la violencia doméstica. OMS asegura
que es una quinta parte de la mujer en el mundo, es un objeto de la violencia en alguna etapa de su vida, y como las consecuencias de muchos presentes, altos índices de disciplina tienen 12 veces más tensos y suicidio y altas tasas de mortalidad. Una breve síntesis, gracias compañero Lenin. Una breve síntesis respecto a los párrafos leídos es que históricamente la violencia intrafamiliar viene desde nuestros antepasados. ¿Por qué? Porque el hombre anteriormente utilizaba la fuerza, su fuerza, para dominar a la mujer y a sus hijos. Y ahora actualmente muchas personas utilizan su fuerza, pero para resolver los problemas, tanto matrimonial, de padres a hijos, de hermanos hacia hermanas, etc. Y por tal motivo, como sabemos, es una problemática social, el abuso ha seguido manteniéndose tanto en un tabú. En la actualidad, muchos son de los casos que se dan a conocer, pero también sabemos que hay casos que no conocemos. Muchas de las personas que padecen violencia prefieren tenerlo en un silencio total porque tienen miedo a las aseveraciones de sus victimarios. Eh, También vale recalcar que alrededor del mundo, por lo menos una vez en una familia experimentó violencia doméstica. Eso nos asegura la OMS. ¿Qué es la OMS? La OMS es la Organización Mundial de la Salud. Asegura que la quinta parte de las mujeres en el mundo es objeto de violencia en alguna etapa de su vida, tanto sea física, emocional, sexual, discriminación, muchas etapas. Como consecuencia, presenta índices de discapacidades, tienen mayor intento a suicidios y altas tasas de mortalidad sobre lo que produce la violencia intrafamiliar y el no saber en qué hacer ni conocer el por qué se da este motivo de lo que es la violencia intrafamiliar. ¿Alguna pregunta o síntesis de lo anteriormente hablado? No, no, todo está correcto. Proseguimos. ¿Alguna pregunta entonces? Vamos por No, lo que son los todo está factores entendido. de riesgo. ¿Alguien sabe qué es un factor de riesgo ante la violencia intrafamiliar o personas que corren el riesgo? ¿Cuál sería el riesgo que una persona corre al padecer violencia intrafamiliar? Yo creo que el peor riesgo que se corre una persona que es sufrida por la violencia intrafamiliar, yo creo que más peligroso es, llegan a tomar decisiones de suicidarse porque se sienten cansados de la humillación, del maltrato, o a veces del mismo propio bullying que le hacen las familias. Entonces llegan a la decisión de quitarse la vida. Exacto, eso sería uno de los factores que una persona corre el riesgo, es decir, de atentar contra su vida. Otro factor de riesgo tal vez tenga conocimiento. Yo creo que sería otro factor de que se llegan a, ¿cómo le podría decir? A tener una densidad, un miedo a las demás personas, porque ya llegan a tener el miedo de decir alguna cosa porque dicen que van a hablar o alguna cosa por el estilo. Es un otro factor que corren el riesgo por no poder tener el valor de ir a denunciar a la persona que le ha hecho el daño. Exactamente, es decir, que la persona ¿cómo decir? Se delimita de las otras personas, se excluye del mundo social y experimenta lo que es el estar la soledad y provocando a la misma vez muchos intentos de atentar contra su vida, como anteriormente lo mencioné. Y exactamente es un factor de riesgo muy importante que se da a conocer en esta temática. Bueno, proseguimos con los factores de riesgo con los cuales yo he destacado. Uno de los factores de riesgo sería ser testigo o experimentar violencia. Es decir, una persona, es decir, un ejemplo, mis padres, mi papá violenta a mi mamá. ¿Cuál sería la consecuencia? Ahí soy yo testigo.
Al momento que yo experimento, veo la violencia, puedo experimentar violencia con mi hermano o con mi hermana, porque pienso que de esa manera voy a solucionar los problemas. Tal caso no es así. Al momento de ser testigo o experimentar violencia, lo único que voy a provocar es más violencia. Eso es un factor de riesgo. Otro factor sería consumo de sustancias o drogas. Muchas personas de las cuales consumen sustancias o drogas son agresivas totalmente. Pertenecer a grupos marginados. Limitadas oportunidades económicas. Es decir, este punto se daría más en lo que es los pueblos que no serían los pueblos, serían las familias que tienen pocos ingresos económicos, tienen limitadas oportunidades económicas, que también fomenta la violencia. ¿Por qué? Porque desde mi punto de vista, la falta de economía, el estrés de no poder tener tales cosas, ya sea para sus hijos o para ellos mismos, les provoca lo que es la violencia. De por sí les nace. Tensión y conflicto en el matrimonio, que es un factor de riesgo muy importante. La desigualdad económica laboral entre hombres y mujeres es otro de los riesgos. ¿Alguna pregunta al respecto? No, todo está entendido. Gracias. Proseguimos. ¿Alguien tiene conocimiento de cuáles son nuestros factores de protección o quienes nos protegen a las personas violentadas o que pueden percibirse por violentadas? Una manera de Yo creo proteger o que autoridades que nos podrían proteger. podría repetir la pregunta. Los factores de protección que nos ayudarían a las personas violentadas o a personas que podamos ayudar y decir tal cosa puedes hacer para que ya no padezcas violencia o tal organización te protege si padeces violencia intrafamiliar. Sí, lo que sería bueno es que ir a denunciar o hablar con alguna persona de confianza para poder ver qué se hace. Yo creo que más seguro sería una denuncia para poder salir de esa violencia intrafamiliar. Muy bien, uno de los factores de protección sería la organización. Es decir, por ejemplo, un ejemplo sería la Junta Cantonal, que desde nuestro sector, el Santa Isabel, es una organización a la que ayudan a las personas que padecen violencia dentro de sus hogares. Otros factores de protección es un factor de protección que nos puede ayudar a nosotros mismos y nos puede ayudar a sobresalir, es recibir educación secundaria completa, tanto para niños y niñas. Es decir, al momento que uno recibe educación, puede formarse por sí mismo y seguir su camino para seguir educándonos. Y otro punto sería que retardar la edad del matrimonio hasta los 18 años, es decir, no permitir que nuestros hijos o nuestras hijas se casen a tan temprana edad, puesto que no, desde mi punto de vista, no saben lo que están haciendo y les falta madurez. Otro punto sería autonomía económica de mujeres y hombres y acceso a entrenamiento de sus capacidades, de créditos y empleos. Es decir, el gobierno nos debería de ayudar en con créditos, con empleo, o tal es el punto, ser tanto hombres como mujeres independientes, no solo depender de mi marido, no solo depender de mi mujer, es decir, ser independiente. Por eso, es decir, autonomía económica. Otro factor de protección serían los movimientos sociales que promueven la equidad de género, servicios que están disponibles sin ningún costo, como es servicios judiciales, servicios de seguridad, servicios de protección, servicios sociales, servicios médicos, con dotación personal, con conocimientos, capacidades, entrenamiento adecuado, etc. Y disponibilidad de espacios seguros o refugios para las personas que padecen violencia intrafamiliar. ¿Alguien sabe cómo podemos evitar lo que es la violencia intrafamiliar dentro de nuestros hogares, puesto que si alguna vez lo padecimos o puede padecer nuestra familia, cómo podemos evitarla?
Yo creo que para llegar a evitar eso, violencia intrafamiliar sería, en primer lugar, es el diálogo, conversar, decir, ¿sabe qué? Esto no me gusta o el otro no me gusta. Para llegar a un acuerdo entre familias, para no llegar a un maltrato psicológico o físico mismo. Muy bien su interpretación. Eso me quiere decir que entienden el tema. Muy bien. Es un punto muy importante la comunicación entre la familia. Poner reglas. Comunicarse papá y mamá. Comunicarse entre hermanos, padres a hijos. ¿Por qué? Porque si papá dice, por tal motivo no quiero que vayas a la fiesta, es porque no quiere que vayas. Ahí pones una regla. Papá, pones una regla. Hijo, obedece. Es decir, ahí ya no debe por qué existir la violencia intrafamiliar cuando se dialoga, cuando existe el diálogo, la comunicación, la confianza. El papá debe dar la confianza a los hijos. ¿De qué sirve que los hijos le quieren confiar algo si el papá siempre está ocupado, no tiene tiempo, solo pasa trabajando y no le da unos minutos a su hijo para que le confide, sea confidente de lo que le está pasando en su diario vivir? Una de las, una de las reglas o maneras de poder eh, evitar la violencia intrafamiliar sería definiendo reglas, como antes lo mencioné, en el hogar, además poniendo deberes y derechos, crear estrategias para resolver conflictos, reanudar y fortalecer la comunicación activa pacífica dentro del hogar, como anteriormente lo comenté. Como en esta pequeña frase comenta, familia significa que somos parte del mismo equipo, todos somos uno solo, todos trabajamos para el mismo molino, así prácticamente. Eh, Entre parejas sería, amo a mi esposo por su dulzura, por su paciencia y por todo el amor que me da. Lo amo cada día más. Es decir, que esa pareja es próspera, se entienden, existe la comunicación activa. Es, Eso sería todos, queridos padres de familia. Estimados participantes, gracias por su participación. Y si alguna vez padecen o saben de alguien que padece violencia intrafamiliar, no te quedes callado o callada. Denuncia o coméntale a tu amigo o amiga para que te ayude. Gracias, padres de familia. Les agradezco. Gracias. Pueden retirarse. Bueno, gracias.